Muy bien, pues ya estamos transmitiendo en Facebook y quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado a través de Zoom, a quienes nos están siguiendo también a través de Facebook. Bienvenidos todos a esta presentación del libro El exilio del Mesías, buscando señales de vida en psicoterapia, con el que el doctor Marcelo Packman cierra su trilogía El espectro y el signo, iniciada en el 2014 con Texturas de la imaginación y que continuó en 2018 con El sentido de lo justo. Esta trilogía articula de un modo clínico teórico las consecuencias de un enfoque crítico y poético en psicoterapia. El exilio del Mesías completa el arco de un pensamiento posistémico de lo cotidiano que incluye una estética, una ética y ahora una teología mesiánica. Con ello, recoge la potencialidad de cambio que nos habita hacia una vida que no sea solo lo que ya es. Desde GEDISA queremos agradecer a los 3 presentadores que estarán haciendo intervenciones en esta presentación, y también a todas las instituciones que nos han apoyado con la difusión de este evento y del mismo libro del doctor Packman, que por cierto voy a enseñar, que aquí lo tengo. Se ve al revés, pero bueno. El libro ya está disponible en todas las librerías de España y también es posible comprarlo en formato ebook a través de la página web de GEDISA. Pues, sin más, vamos a comenzar con la intervención de Luis Torremocha Durán, que es especialista en psiquiatría y terapeuta familiar. Fue director médico del Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga y fundador de la Escuela de Terapia Relacional Sistémica de Málaga, de la cual actualmente también es profesor. Muchas gracias, Luis. No sé dónde estás ahora. Puedes comenzar cuando quieras. Sí, muchas gracias, Fabiola. Y muchas gracias especialmente a Marcelo por invitarme a este evento. La verdad que a la par que me llenaba de alegría, me generaba cierta zozobra. Y me permito contaros que un espectro aquel día en la penumbra del crepúsculo me dijo que también el presentatore puede ser traditore, como el traductor. Con lo cual, tal vez he sobrecargado el texto que voy a leer de citas. El texto dice así: el exilio del Mesías buscando señales de vida en la psicoterapia. La originalidad del pensamiento crítico poético de Marcelo Packman siempre se erigió en un soplo de aire fresco, oportuno, eficaz para otro tipo de intervenciones en psicoterapia. Y quiero señalarlo desde ya porque sus textos, auténticos ensayos filosóficos, podrían antojarse como inaplicables. Con permiso, recuerdo una anécdota de las intervenciones de Marcelo coherentemente con su pensamiento. Andaba un paciente que tenía un diagnóstico de trastorno bipolar por la unidad de agudo, corriendo y corriendo y corriendo y más rato corriendo, y en un momento dado pasa por delante de Marcelo y le dice: oiga, acá no hacemos esto. Él siguió corriendo y corriendo y corriendo, pero al ratito pegó a la puerta del despacho y dice: entonces acá, ¿qué hacen ustedes? Con lo cual le proporcionó una especie de shock con respecto a lo que hacía. Es decir, que hay intervenciones, porque recuerdo también el inicio de una sesión en donde, pues un paciente tenía múltiples intentos para suicida y, era un juego así un poco cronificado, y el inicio de la sesión consistió en que Marcelo le dijo: tengo entendido que usted tiene la costumbre de suicidarse, con lo cual empezó una sesión muy particular. Bien. Entonces, continúo con mi texto.
Desde aquellos zapatos, entre comillas, prestados, grandes y payasescos de la fotografía del abuelo y su primo en el frío báltico camino de Argentina, que desencadenaba en mí, decía Marcelo, año 2011, al contemplarla, un puntum, tocándome, capturándome en una ternura infinita y que no termina de explicarse por el contexto que conocía de aquella fotografía, en palabras que permanecen, palabras por venir. Libro antecedente de la fascinante trilogía del espectro y el signo, cuyo tercer volumen es El exilio del Mesías. Trilogía en donde desarrolla con una gran profundidad científica, filosófica y teológica la dimensión del sentido desde el concepto tan sugerente, tan rico y novedoso de la ecología del regazo, verdadera joya conceptual para armar terapias para el cambio. Esta trilogía del espectro y el signo trata del modo en que eventos poéticos pueden sincopar las micropolíticas dominantes, distanciándose del sujeto para explorar al existente, tal como comparece con otros en torno a una singularidad. Esto sucede bajo el signo de una estética de la vida cotidiana o aistesis, y no de una estética como movimiento académico, bajo el signo de una ética de la vida cotidiana en un sentido y no de normas éticas o morales, y bajo el signo de una mesiánica de la vida cotidiana en una esperanza inclinada hacia lo abierto y no contenida ni agotada por la creencia religiosa en un Mesías pasado o futuro. La ecología del regazo, piedra angular de su teoría, que define, y cito textualmente, en el seno de la diada, donde los cuidadores dan y los bebés reciben lo necesario para la vida, se comienza a establecer la relación precariamente concebida en principio, que va siempre más allá de las necesidades fisiológicas en torno a los cuidados que siempre acompañan a su satisfacción y la insuficiencia que inevitablemente surge. Con sonrisas y risas, alegrías de descubrimientos, exploraciones del restringido mundo que se va ampliando, ritmos de sueño y vigilia, dolores e incomodidades seguidos de alivios más o menos rápidos, juegos que inauguran de a poco el porque sí de la vida más allá de las obligaciones, luces y oscuridades, ruido y silencio, tradiciones de caricias que desde el vamos atemperan las rugosidades del mundo, todo lo que configura una ecología del regazo como un espacio relacional de límites imprecisos que se van haciendo más nítidos y abren los mundos de la dimensión del sentido. Y el texto añade, dimensión de la poiesis del sentido que valga decir incorpora, introduce en el cuerpo lo incorpóreo que es necesario para que la materialidad biológica se desarrolle como una vida sensible, recorriendo un desarrollo que es más que los cuerpos materiales mecánicos y menos que los significados abstractos que progresivamente llegarán a expresarse con el habla. Para escoger otro momento la trayectoria de su discurso sobre la dimensión de sentido, que como hemos visto se adquiere en esa ecología del regazo, quiero evocar el lúcido ejemplo del Caen, de los hitos de los caminos de la alta montaña. Cúmulos de piedras tan salvadores para llegar al refugio en caso de niebla intensa u otro elemento adverso. Dice el texto. La singularidad despojada de estas esculturas da testimonio como señales de vida expuestas al encuentro con aquel ante quien se expone. El encuentro del caminante con el túmulo singular es el mismo que se da en el trabajo de la imaginación cuando singularidad y redundancia, sentido y significado juegan a favor del cambio requerido para la dinamización de lo viviente, sin rendirse al culto de la repetición tan extendida en nuestras sociedades operativas. El humano erguido, continúa, ante el túmulo de piedra, se expone a la singularidad de lo que el arte vuelve a traer, indefinida e indirectamente, la vida vulnerable, ante cuya inclinación siempre latente el humano no deja de estar a la sombra del regazo donde el sentido del mundo comenzó a aparecer. En una lectura algo rápida, necesitada de otra reposada, lápiz subrayante en mano, me quedo fascinado
por tan abundantes reflexiones profundas, clarificadoras, que parecerían reiteraciones y sin embargo son un enriquecimiento progresivo de conceptos tales como singularidad, poiesis del sentido, elemento poético, la composibilidad, la mesiánica, etc., destinada a la inclinación a una vida mejor y a la inclinación más allá de lo que aún no existe. En cada abordaje de su ecología del regazo, uno encuentra lo ya dicho y la ampliación y la fundamentación de ello con ensanchamiento de horizontes, complejizando, simplificando los mismos, como tallos verdes y flores que se expanden en el fértil jardín de sus ideas. Y además son todo una invitación a su aplicación práctica. Y a propósito de la aplicabilidad, un ligero repaso a sus casos delirantes en el exilio del Mesías, capítulo 6, donde se despliega una visión crítico-poética que bien puede reconocerse desde esta perspectiva, desde su perspectiva, a la altura de un Freud o de un mismo Lacan. Dice, lo que rechaza el delirante en los casos referidos es ser considerado feo o raro, o ser alguien de quien la gente se puede querer separar. Y estas posibilidades, cuando algo parece hacerlas posibles y ninguna magia es capaz de evitarlo, vuelven como un delirio. Lo más probable en lo cotidiano es desestimado, mientras que lo menos probable se toma como una certeza innegable. Y prosigue. La vivencia delirante, para la que sin duda hay predisposiciones biológicas, genéticas, culturales, familiares, etc., reaviva esa herida siempre abierta en ocasión de estar expuesto a ese mundo sin magia. En estos casos parece rechazarse que nuestra condición como existente nos impone aventura y desventura, un contrato básico que no hemos firmado a voluntad y que es parte de vivir en un mundo material en el cual hay cosas inevitables como los hechos físicos primarios relacionados con nuestra corporalidad. No se trata de un mundo ideal, donde el lobo yazca con el cordero y el leopardo se eche con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico anden juntos, y un niño los conduzca que reza la profecía. Pero, sin embargo, la psicosis no elimina la posibilidad de que el existente encuentre señales de vida que la psicoterapia ayuda a buscar, que lo reconcilian, de hecho, con el mundo tal cual es, no necesariamente bueno, pero que permite vivir sin la uniformidad absoluta de la paranoia. Y para ir terminando, adentrarse en el verdadero tractatus teológico del exilio del Mesías, buscando señales de vida, la psicoterapia, en el capítulo 7, en el que sigue la aventura intelectual y donde la lucidez del autor se despliega con potencia para insertar la teología en la cotidianidad de la psicoterapia. No se trata, explica, del Mesías que vendrá a traernos la respuesta, sino del evento poético, escapado de la micropolítica concebida y al servicio de una micropolítica de la psicoterapia, y de ahí esa inclinación hacia lo abierto, hacia una vida mejor. La potencialidad, dice, existe en un nivel que no es el de lo plenamente actualizado, en un exilio desde donde opera con su fuerza dinamizadora que abre opciones inexploradas. De ahí que una figura salvadora como la del Mesías deba permanecer siempre en el exilio, mientras que la esperanza que despierta su ímpetu para hacer un mundo más justo y abierto a lo que aún no existe, pueda tomarse en nuestras manos y, para usar un término de Derrida, se disemine al ser actuado por nosotros en ciertas condiciones cuando se da la ocasión con cada aparición singular en lo cotidiano. Dios, el Mesías, los humanos y la infancia están en el exilio. ¿De dónde están exilados? ¿En dónde se encuentran exilados? La respuesta, amigas y amigos, hermosa, les invito a que la busquen en el texto. Y a modo de síntesis, Marcelo dice, vivir es estar expuesto a un mundo con texturas sensuales, que no deja de aparecer como un espectro y que con cada aparición trae a este mundo de signos, hechos, significados micropolíticos que dominan nuestra cotidianidad, dos esperanzas entremezcladas, la de una vida mejor y la de lo abierto que no existe como lo ya conocido. Yo
que en las terapias que más se suda, como decía Salvador Minucci, familias con un miembro diagnosticado como psicótico o con graves trastornos del NAI o disociales, entraba con una predisposición empática diciendo: Homo sum humani nil a me alienum puto. Hombre soy, nada del humano me es ajeno. Por él le añadiré: ser humano es estar abierto a infinitamente más que ser simplemente humano. Muchas gracias, Marcelo, por compartir tu sapiencia y enseñarnos tantas cosas. Y gracias a todos. Muchas gracias, Luis. De nada. Quería también comentar a las personas que están en Zoom que nos pueden hacer preguntas al final de la presentación, cuando hayan hablado todos los presentadores. Pueden escribirlas por el chat o activar su micrófono al final y hacerlas. Y la gente en Facebook puede escribirlas en los mensajes. Pues ahora vamos a escuchar a María Jesús Arrojo Romero, que es psicóloga, terapeuta familiar y senior manager de los programas de integración de salud mental en los servicios de atención primaria de las clínicas pediátricas del oeste de Massachusetts, afiliadas a al Boston Children's Hospital. Adelante, María Jesús. Hola, gracias Fabiola. Hola a todos. Veo muchísimas caras conocidas, me alegro un montón. Y bueno, voy a tratar de hacer mi participación a la altura de la de Luis, obviamente de Marcelo, Salvatore y de todos vosotros que estáis aquí. Quiero empezar por el título del libro, porque creo que como cada uno de los libros de Marcelo es un título evocador, crea expectación y nos invita a entrar en el libro. También como en el resto de la trilogía, en este libro hay suspense que se mantiene y no se resuelve del todo. Quizás podemos aludir aquí a una de las ideas que él presenta en el libro, que es que la total actualización de una posibilidad destruye su potencialidad. En sus libros, igual que en sus sesiones, supervisiones y seminarios, hay siempre una invitación a mantener la propuesta abierta, dinamizándola en la medida de lo posible. A través de los casos clínicos del libro se deslizan algunas desviaciones en la trama, que en verdad, aunque son en apariencia impertinentes y llegan en forma de imágenes, son el hilo conductor que atraviesa toda la trama del libro y la mueve. También nos mueve a nosotros en muchos sentidos. Hay un isomorfismo entre la estructura de los libros de Marcelo y su práctica terapéutica. La presencia de imágenes evocadoras que aparecen de soslayo y nos tocan momentáneamente e intensamente, ya para siempre quedan flotando en el aire, esperando ser rescatadas de nuevo una y otra vez, hasta que ya forman parte del encuentro y de nosotros. Marcelo es aquí un cazador de mariposas. Con mucho cuidado las atrapa, con delicadeza las vuelve a soltar en un ejercicio que se repite y en el que él va haciéndose acompañar por los que comparten el encuentro, ya sea sesiones, supervisiones o seminarios didácticos. Una vez las mariposas andan sueltas por la habitación, Marcelo comienza a desenredar la trama y la cosa oscila entre el moverse como pez en el agua, entrando y saliendo de esas imágenes que nos sugieren otros mundos posibles, y el soltarse las ataduras de la sujeción a guiones preestablecidos con la que la situación se le presenta, a lo Houdini. En el primer volumen de la trilogía, Marcelo señalaba que las fuerzas en juego que formatean la terapia son las mismas que formatean la vida. Lo que él llama eventos poéticos pueden atravesar esas fuerzas y abrir posibilidades para el cambio, siempre y cuando su intensidad existencial se aumente durante el encuentro y sucesivos encuentros. En el segundo volumen, Marcelo habla de una disposición a estos eventos poéticos.
necesaria para que ocurran y se puedan amplificar al servicio del cambio. Es una disposición hacia una vida que merezca ser vivida y un rescate de la vida sensible frente al dominio de los significados en la terapia. En el tercer volumen, Marcelo parece decir que esta disposición se mantiene como potencialidad a través de encarnarse en nosotros mismos, lo que parece una invitación a los terapeutas a encarnar el evento poético en sí. En ese sentido, este libro es el Euroboro, y yo entiendo que para él también debe serlo el terapeuta. Marcelo reniega del mundo consabido, autoalimentado y estereotipado de la terapia y de la vida misma. Cuenta con un radar para detectar las reglas solapadas que formatean nuestra experiencia en comunidad y un escáner para visualizar cómo estas reglas se convierten en guiones que repetimos sin siquiera forcejear con ellos, puesto que son vividos en libertad, aunque tantas veces sentidos como alienantes. Marcelo es alérgico a la domesticación y su antídoto funciona produciendo las condiciones ambientales que dan nacimiento a apariciones singulares, impertinentes por lo regular, que actúan como un arma láser inmovilizadora de contextos mecanizados. Imágenes de intensidad existencial baja que él persigue como esos forofos de los fenómenos meteorológicos que esperan buscar meterse en el ojo del huracán. En este libro, como en los otros, Marcelo es un buscador de señales de vida, cazador de lo parafraseado, rescatador del mito secuestrado e inmovilizado, interruptor de significados predeterminados, prestidigitador de la imaginación al servicio del cambio, multiplicador de potencialidades y Mesías exiliado. Y nos recuerda cómo todo eso es ser un buen terapeuta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. Y pues bueno, vamos a continuar con la intervención de Salvatore Pace. Salvatore Pace es filósofo, psicodramatista, psicoanalista, ensayista y formador. Es miembro de la Asociación Italiana de Psicodramatistas Morenianos y de la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo y Procesos Grupales. También forma parte de la experiencia psicoanalítica itinerante y es miembro fundador de la Compagnie pour une Renaissance de la Psychanalyse en Europa. Ha escrito y traducido numerosos ensayos sobre consejería filosófica, psicología analítica, terapia gestal, psicodrama y psicoanálisis, y es traductor de A Flor de Piel, el libro de Marcelo Pachmann, publicado el año pasado en Gedisa también. Cuando quieras, Salvatore. Sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, sí. Gracias. Creo de saber dónde me encuentro en este momento, pero me resulta difícil ubicarme y este momento se cruza por los avatares de Zoom multiplicados por ustedes. Así que donde quiera que ustedes estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad de estar aquí con amigos queridos y la afectuosa bienvenida y presentación de ti, amiga Fabiola. Es para mí un honor muy grande participar en este encuentro, estar al lado del amigo Marcelo Pachmann para celebrarlo y festejar juntos este logro sin garantías. La frase que elegí para abrir esta breve charla es la siguiente. Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Agrego para aquellos que desconocen la origen de este lema, que es una frase tomada de las obras completas de Jorge Luis Borges, mi libro de cabecera para las noches de desvelo. Una frase a la que el actual y muy abusado concepto de multiverso le hace cosquillas al gran escritor argentino. Se trata de una cita de un breve cuento de Borges, de ahí el título, El jardín de los senderos que se bifurcan,
a la que sigue en la historia el comentario del interlocutor del protagonista. Yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Me gusta pensar que la trilogía pacmaniana, El espectro y el signo, no termina hoy ni se cierra con este libro. Parafraseando a Eduardo Galeano, yo diría que es una mentira, como lo es la muerte, a pesar de ser real. Este libro es, con mayúscula, un libro infinito, debido a las características y potencialidades recién descritas por Borges en el comentario del interlocutor. Es decir, es cíclico, circular, pero no siempre principio y fin caen y coinciden en el mismo punto, porque cada instancia hace referencia a temas explicitados en los volúmenes de la trilogía, entrelazados y enraizados entre sí en un juego sapiencial de espejos y reflejos, que se sostienen autónomamente y recíprocamente. Y además, por ser más allá de mi opinión, un texto que permite sentidos e interpretaciones múltiples, un'opera aperta, un'obra abierta, según la semiótica de Umberto Eco. Y lo demuestra el hecho que estamos aquí abriéndole el vientre y multiplicándolo. Claro, con esto que estoy diciendo no lo defino, porque al hablar no hago otra cosa que deshilachar las hilachas de un discurso que es imposible que se agote en los pocos minutos de esta conversación. Y porque no se puede decir todo, sino solamente el no todo, precisamente hilachas, hilos deshilados de la lectura, y sobre todo de mi lectura. Este nuevo libro de Marcelo Pacman es un texto implicado, comprometido e intricado. No quiero decir con esto que es complicado, teniendo cuidado de no confundir lo complicado con la complejidad. Porque si hablamos de complejidad, este nuevo libro de Marcelo Pacman, sí, para mí es complejo. Se hace difícil, casi imposible desplegarlo, en el doble sentido, por un lado, de procesarlo, elaborarlo, discutirlo, y por el otro, de explicarlo, etimológicamente explicare, abrirle el vientre y poner afuera esos pliegues que están doblados, amplificar y exponer las cosas que antes estaban plegadas. Y esto en virtud de su misma intrínseca infinitud. Infinitud a la que alude el movimiento octóneo, subterráneo, infinito del Uroboros Dracon, el urobro, dragón o serpiente, citado por Marcelo en todas sus versiones, desde las alquímicas a las religiosas, a las filosóficas, pasando por las más puramente gnoseológicas y psicológicas. En la lectura de Marcelo Pacman, el explicare, poner afuera, a lo abierto, se hace metáfora de la misma vida, o de eso en lo que se metaforiza la misma vida, porque el Uroboros, como señala el autor, no es solamente la ejemplificación de la retroalimentación cibernética utilizada por von Forster, o amplificando el tema de la autopoiesis de Maturana y Varela, en particular de lo que Varela definió el enigma de la vida, o de la visión de August Kekule, que le permitió al químico alemán descubrir el anillo benzoico, la estructura del benceno, o también de la metáfora junguiana, elaborada por Erich Neumann, del inconsciente primordial. Al principio está la perfección, la totalidad urobórica que lo contiene todo. Uno de los aspectos simbólicos de la perfección de los comienzos es el círculo, y como círculo se ciencia en sí mismo, sin principio y sin fin en su perfección premundana, anterior a cualquier decurso, eterno, ya que su redondez no conoce ni el antes ni el después, es decir, es ahistórico, está al margen de la historia, no tiene tiempo, y no tiene ni arriba ni abajo, es decir, que además de no estar en el tiempo, tampoco tiene espacio. La escritura de Marcelo Pacman y las lecturas que sobre ella podemos hacer, parafraseando al grande lingüista, poeta y traductor hebreo-francés Henri Mechonique, están enraizadas en el cuerpo como lo están los tamim, la jerarquía de acentos que dan ritmo, organización y vida al texto bíblico, devolviéndole no solo un sabor, sino también un gusto particular, como el sabor de algo que se come, que se tiene en la boca, que se está comiendo, al que alude el significado mismo de la palabra ta'am.
sino también un sentido que deriva de la cantillatio, el canto litúrgico que pasa por la voz y el cuerpo, la vocalización, la entonación, conservando la pronunciación exacta de la lengua hebrea antigua, que, a su vez, remite a pasajes de la Biblia, con significados más reales y menos prefigurativos. En este sentido, el uroboros, como decía antes, que metaforiza la vida y se metaforiza en la vida, hace alusión a un goce que no refleja solo el mito cíclico del eterno retorno, como un fin en sí mismo, el de la obsesiva repetición biológica, de la danza del libido y mortido, a la que parece referirse el movimiento eterno de la serpiente que se fecunda a sí misma, se engendra a sí misma, se mata a sí misma y se come a sí misma. Sino, como bien aclara Pachman, concierne también una potencialidad casi inagotable, que no se vacía volcándose en el acto realizado, acabado, completo, en una totalidad que hace desaparecer ese potencial infinito, sino más bien en cuanto evento, en la apropiación de un lenguaje inscindible de la actividad poética del sujeto, a la manera de Jan van Eyck, el pintor holandés, que puso al margen de uno de sus cuadros el lema preferido por Agamben, Al is kan, que quiere decir como yo puedo, o como otros traducen, en la medida de mis posibilidades, que descarta, como señala Pachman, las ideas generales y abstractas de lo bello, de lo bueno y de lo justo, que habitan la distancia del hiperuráneo, del más allá del cielo, en lugar de habitar la historia. O para decirlo de otra forma, así como lo asumen los psicodramatistas, que tienen una cuenta abierta con el hasidismo sefardita, cuando afirman que en el escenario no representamos, solo presentamos. Es decir, nunca se cierra el círculo, es imposible agotar el sentido de la escena. El dramatizante presenta en ese momento lo que es importante para él, y que por cierto no completa la comprensión de todo el momento escénico, onírico, estético o lo que sea, porque el propósito no es resolver la cuadratura del círculo, interpretar, sugerir y tal vez mostrar lo que significa una escena o un elemento del sueño, sino de hacer del paciente, que el paciente, cliente, analizante o dramatizante encuentre señales esenciales, vitales, señales de vida, como los bautiza Marcelo, que pueden estar presentes en la escena, que se pueden encontrar en un dibujo o en la elaboración de un sueño. Apenas un particular, una migaja de la escena, del sueño o del dibujo, sin tener la certeza de que esa migaja, esa singularidad, me puede llevar por algún lado, porque no depende ni del sueño ni del terapeuta, sino de las múltiples escenas por venir y por abrir, claro, no todas, anticipa la frase en exergo, que hacen sentido en él, en el paciente, analizante, dramatizante, etc. Y con él, como repite Mechonic, con su ritmo, dentro y a través de lo histórico, de su historia. Y aquí para mí la verdadera demanda, la convocación, el llamado, lo que convoca y se mezcla a la voz clamantis que abre el camino del Mesías, pero no en el sentido de su llegada al final de los días o de la historia o del tiempo. Es decir, cuando se cierra el círculo, ni en el sentido de la espera, de lo que nunca llega, porque la intención de Marcelo Pachman es desordenar y poner en apuros lo consabido, las ideas preconcebidas, de abrir lo infinito que se hace evento, que se va haciendo carne en la historia, y no como final de la historia, que es lo que se da en lo mesiánico. Tomando prestado una referencia de Henri Mechonic en la Biblia de los 70, la Septuaginta, hay un ejemplo flagrante y paradigmático de lo que hace Marcelo Pachman al torcer lo mesiánico, marcado por el futuro y la espera del Mesías que nunca llega. En Isaías, en el versículo 43, hay un verso que durante siglos se ha traducido así: una voz llama en el desierto, abrid el camino del Señor. Por siglos, la traducción del griego de la Septuaginta en todas las lenguas europeas ha propuesto esta versión. Con este significado, el llamado toma un sentido mesiánico. Corta al pueblo lo real del regreso por tierra a su tierra, a través del desierto. Es un error de ritmo y acento. El verdadero acento fuerte pasa después, dice Mechonic.
y con él también la responsabilidad histórica del gesto. Una voz que grita, un llamado que nos convoca para que preparemos en el desierto, es decir, en lo real, en lo matérico, el camino hacia la libertad. Creo que a eso nos convoca Marcelo Pachmann, a que hagamos lo que él le hace a la terapia y no lo que hace la terapia para todos a todos. No desde el lugar helenizante de la cultura a la que pertenecemos los occidentales, en la dicotomía de forma y contenido y desde lo literal. Lo que se dice, eso que se quiere decir la palabra en la hermenéutica de la palabra como objeto, como signo, que quiere decir haciendo desaparecer lo indecible, lo repudiado, todo lo que no encaja, sino a partir de ese lugar donde cuerpo, imágenes, pensamientos y palabras están enraizados, encarnados, carnados, es decir, de lo que un cuerpo, lo imaginal, el pensamiento y el habla se hacen recíprocamente, mutuamente, no en lo que se dice, sino en lo que hacen con el decir y con el gesto, y en lo que el decir y el gesto le hacen a uno. Gracias de la paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Salvatore. Ha sido una intervención magnífica. Bueno, las tres han sido fantásticas. Y ahora es el momento de dar la palabra al autor. Marcelo Pachmann es médico, conferencista y es conocido por sus articulaciones entre filosofía, epistemología, arte y pensamiento crítico con la práctica clínica de la psicoterapia, la terapia familiar y las intervenciones sociales en diversos ámbitos. Es autor de Palabras que permanecen, Palabras por venir, Micropolítica y Poética de Psicoterapia del año 2011 y de los dos primeros volúmenes de la trilogía El espectro y el signo, Texturas de la imaginación y El sentido de lo justo, que elaboran una posición crítico-poética integradora de una búsqueda ética a partir de una micropolítica de la vida cotidiana y de eventos poéticos transformativos. Adelante, Marcelo, cuando quieras. Gracias, Fabiola. Bueno, gracias a Editorial Gediza por organizar esta presentación y a todas las asociaciones que se unieron para apoyarla y para difundir el libro también. En todas ellas hay amigos de muchos años y es un buen augurio, creo, los comentarios de estos primeros oficiales, ¿no? que recibe el libro, que recibe mi trabajo, porque todas toman de modo diferente y aspectos que también son diferentes, pero que son centrales para lo que a mí me sucedía cuando yo estaba escribiendo este libro y la trilogía de la que es parte, ¿no? Y que aparte me ha permitido estar mientras escuchaba los comentarios, un poco me permitió alejarme de la sombra que empezó aquí en Estados Unidos ayer a la noche, cuando empezaron a llegar los ecos de guerra nuevamente, ¿no? Difícil sustraerse de eso, pero este libro en verdad toca cuestiones que tienen que ver con algo que también se nota, ya se venía notando que pasa en esta nueva guerra, que es el hecho de que hay un aspecto importante del libro dedicado a los mitos y el lugar que los mitos ocupan como lo que llamo, recogiendo el término
de otros autores, una contracara obscena de la racionalidad, ¿verdad? Y también se habla mucho allí, capítulo 2, en toda su extensión, de la mentira, ¿no? La mentira, como la racionalidad, o lo que parece racionalidad, suele estar mezclado, enhebrado, enredado, ¿no? Con la mentira y con esta contracara obscena que tiene un carácter mítico, como lo es el del pensamiento mágico, en el que todos empezamos nuestra vida psíquica, ¿no? Entonces, incluso desde ese punto de vista, había algo intenso cuando escuché estas primeras noticias de ayer, pero con un color diferente y reconfortante cuando escuché los comentarios que me hicieron y que hicieron para todos los que se acercan hoy, ¿no? Hay montones de cosas, ¿no? Para comentar de todos los comentarios, que les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, pero voy a tomar solo algunas de ellas y después podemos hablar un poco entre nosotros y abrirlo a los que se han acercado hoy, ¿no? Luis ha capturado una cosa importante, que es que a pesar de que hay toda una serie de conceptos que forman una especie de edificio en esta trilogía, se puede siempre hacer ese juego gestáltico de poner uno de esos conceptos en primer plano y dejar temporariamente a los otros como un trasfondo, y el que él eligió para poner al frente es el de la ecología del regazo, ¿no? Que es un concepto que en verdad se empezó a formar desde antes de empezar a escribir esta trilogía, a través de mi práctica de la psicoterapia, pero también a través de la enseñanza de la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva, que fue lo primero que me permitió tener una actividad docente hace ya muchos años, ¿no? Y que era en aquel momento la intención de referirse al desarrollo de los cachorros humanos, ¿no? De una manera que no quedara desperdigada, desarmada, la experiencia directa, la experiencia singular, la experiencia primaria, podríamos decir, que se tiene en eso que Winnicott llamaba la díada del bebé y quien lo cuida, ¿no? Y entonces cuando aparece la idea de ¿qué es eso? Bueno, es el regazo, ¿no? Había un autor, un pediatra argentino, que usaba el término regazo para hablar de patología. Él hablaba de la patología del regazo, pero me di cuenta que era un término fértil no solamente para hablar de patología, sino para hablar de la configuración misma del psiquismo humano, ¿no? Que sucede no como un nacimiento puramente subjetivo, sino que aparece en el seno de una relación, que aparece pegado a las necesidades biológicas, pegado a las pasiones, ¿no? que un recién nacido evoca inmediatamente en quienes se acercan a él, ¿no? Y es interesante que, sin proponérmelo, diferentes imágenes de esa
de esa forma un poco diferente de acercarse a la psicología evolutiva sin perder la imagen primaria del bebé y quien lo cuida, ¿no? de eso que pasa en el regazo y que es un fenómeno ecológico, ¿no? Han ido apareciendo a lo largo de la escritura de esta trilogía que, como decía Salvatore, es una trilogía un poco terminada y sin terminar, ¿no? Le pasa lo mismo que Freud decía sobre el psicoanálisis, ¿se termina o no se termina? Bueno, sí, se termina porque se tiene que terminar, pero eso no quiere decir que esté terminado, ¿no? Es interminable también. Pero es bonito que haya recogido eso Salvatore, y que tiene mucho que ver con términos diferentes, creo, con esa potencialidad inacabada que también es central en lo que Chus señalaba, que era el isomorfismo que hay entre los tres libros de la trilogía, ¿no? Me gustó también eso de que mucho de lo que está escrito acá tiene que ver con lo que Chus definía como mi alergia por la domesticación, y que es absolutamente así. Y también me gustó la otra imagen, que es la del Houdini tratando de desenredarse permanentemente de los lazos de lo micropolítico, que no es algo que como víctimas nos agarra y nos toma y hace algo de nosotros, sino que somos nosotros mismos que estamos llevando adelante y que estamos perpetuando, ¿no? Lo que hace el trabajo realmente mucho más complicado, más complejo, ¿no? También había algo que me llamó la atención, que es esa atracción, ese patos que tiene la imagen del Uroboros, ¿no? La serpiente que se come a sí misma, que fue mencionado por Chus, tomado por Salvatore, y me hizo pensar también en que esa imagen, así como la del cairn, el túmulo de piedras que mencionaba Luis, son algunas de las imágenes importantes de este libro. En todos los libros de la trilogía hay imágenes y visuales, ¿no? No imagen en el sentido amplio como yo lo conceptualizo, que es como la aparición, ya sea perceptual, ya sea en la memoria, ya sea en la razón, de diferentes maneras de algo para nosotros, imagen como aparición, pero aparte hay imágenes visuales, ¿no? En todos los libros. La de los túmulos de piedra es una, y me hizo pensar que sabiéndolo es importante, porque ustedes habrán notado que cuando uno tiene un libro nuevo en las manos, en general lo ojea, ¿no? Y si aparece alguna imagen, así furtivamente al ojearlo, es muy frecuente que uno se detiene en esa imagen. Y que es un modo interesante de leer todos estos libros, ¿no? Detenerse primero en esas imágenes y después ir a ver qué más anda diciendo por ahí en relación con estas imágenes. Para eso no hace falta entender todo el comentario de las imágenes, hace falta solamente mirarlas, y al mirarlas
hay como un punto de apoyo que es interesante para introducirse en un libro, ¿no? Aún más desordenado que el que proponía Cortázar en Rayuela, donde él proponía una especie de desorden ordenado por él, ¿no? Pero hay otros desórdenes, que son los que nosotros, sin que nadie nos invite, hacemos con los libros, ¿no? Cuando leemos un capítulo, dejamos otro, salteamos algún otro. Algunos se sienten culpables cuando hacen eso, otros no. Pero lo hacemos, ¿no? Entonces, en la práctica hay muchos modos de leer un libro, sobre todo estos libros de los que me ocupé en los últimos años, que tienen muchas cosas, ¿no? Tienen recuerdos, tienen anécdotas, tienen cosas de la historia de la música, tienen reflexiones sobre óperas a veces, tienen comentarios políticos, no solo micropolíticos, sino políticos, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después está la cuestión mesiánica, ¿no? Que era como una apuesta un poco complicada, porque era un modo de traer algo que en general ha estado como capturado, ¿no? En el mundo de otro tipo de literatura, ¿no? De la literatura que tiene que ver con la psicoterapia, pero que me pareció pertinente traerlo como una manera de hablar de cómo en lo cotidiano juega este personaje tan intenso del Mesías, que le ha dado forma a toda la cultura o grupo de culturas que llamamos el Occidente, ¿no? Yo creo, ¿qué te parece, Fabiola, si paramos un poco aquí, comentamos, abrimos a preguntas, comentarios? Sí, podemos hacer una pequeña ronda de intercambio de ideas, si es que alguno de los otros presentadores quiere comentar algo acerca de lo que ha expresado otro. Y si no, podemos pasar también a las preguntas del público. Si alguien quiere intervenir, puede directamente activar su micrófono y hablar. Sí, hola Marcelo. Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí me llamó la atención en la intervención de Luis un concepto que es exiliar al Mesías, es decir, y no sé en qué medida, es decir, me vino a la memoria, es decir, o lo interrelacioné. No sé si, es decir, por oposición a Nietzsche, al concepto de superhombre, porque Nietzsche es muy variable en sus interpretaciones, es decir, pero no sé si podías aclararme un poquito esto, es decir, si tiene que ver, no tiene que ver. ¿Es para mí la pregunta, Alberto? Para ti, para Luis, es decir, O para quien sea, sí, sí. para quien quiera. Yo no me había acordado de Nietzsche, en verdad, hasta que lo nombraste. Eso me dice que no tiene mucho que ver como fuente para mí, ¿no? Y en general no es un autor que yo cite o que me dé material, ¿no? Hay autores que dan material y otros que no, lo cual no quiere decir que a uno no le guste, ¿no? Quiere decir que no lo conmueven al punto de tener que hacer algo con ellos, ¿no?
no lo traumatizan a uno al punto de tener que hacer algo con ellos, ¿no? Vale, perfecto. Tenemos aquí una Aclarado. felicitación. ¿Perdona? Continúa Alberto, ¿no, verdad? Vale, pues Raúl Medina felicita a Marcelo por su estupenda obra y dice que son textos que provocan críticamente y contribuyen para repensarnos como terapeutas y tejer junto con los consultantes nuevas formas de vida desde otro juego de lenguaje. Abrazos desde Zapopan, México. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Un comentario? Bueno, sí, muchas gracias Marcelo y al equipo, digamos, expositor de la presentación del libro. Siempre ideas brillantes, pero la verdad para mí leerte es muy provocativo, ¿no? Porque de alguna manera simbran todas las estructuras de poder que me han constituido, ¿no? Y con lo que, digamos, todas estas cuestiones que a veces van determinando nuestras formas de interactuar, ¿no? Entonces creo que el efecto que tienen tus libros sobre mi persona, o quizás con algunas personas que los leemos, es una sacudida a nuestras epistemologías, ¿no? Y de alguna manera abrirse a la imaginación creativa para encontrar las señales de vida, para generar estos regazos ecológicos y para poder de alguna manera ir como construyendo las singularidades, ¿no? Creo que cuando trabajamos con un consultante también nuestra singularidad se va viendo desafiada y la plasticidad va adquiriendo una forma bastante interesante, ¿no? La poética ocurre en ambas direcciones, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me ha fascinado de tu obra, justamente, como el poder está en el centro del debate todo el tiempo. Gracias. No, gracias a vos, Víctor. Sí, yo creo que lo que se agrega en el transcurso desde el comienzo de la trilogía hacia el final es una complejización de lo que es el poder y una participación cada vez mayor del pensamiento mágico, de la mentira, de lo obsceno que hay en los fenómenos esos, ¿no? Y esto en nuestros días es muy notable, ¿no? Porque hay permanentemente una utilización curiosa de la argumentación, ¿no? Para hablar de fenómenos que claramente no son aquellos que la razón nos indicaría, sino que son otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, la última noticia que leí de lo que está pasando en Ucrania decía: las fuerzas rusas entraron desde Bielorrusia y han ocupado Chernobyl para evitar problemas nucleares. Era muy interesante toda la formulación, ¿no? Dentro del marco de algo que es una intervención militar puntual para asegurar la paz. Es decir, es todo el mundo al revés, ¿no? Está muriendo gente, hay terribles pérdidas ya, y todo es argumentado como lo contrario, ¿no? Acá en Estados Unidos estamos acostumbrados a ese lenguaje porque lo tuvimos durante 4 años, ¿no? Todas las noches uno escuchaba a Trump usando justamente un lenguaje de ese tipo, donde era permanente la atribución
cosas donde que había que invertir totalmente lo que uno oía, y donde la mentira es casi flagrante, ¿no? Ahora, cuando la contracara obscena de las cosas se acerca demasiado a la racionalidad que lo cubre y se hace demasiado evidente, ese es otro fenómeno de por sí interesante, ¿no? Porque quiere decir que toda la estructura no está siendo del todo exitosa, porque si cuando es exitosa, la contracara obscena está lejos de la racionalidad, ¿no? Hay que hacer mucho esfuerzo para descubrirla, pero ahora está casi a la vista, ¿no? Entonces eso inaugura todo un estado altamente inestable, ¿no? Recuerda aquellos fenómenos de bifurcación del que se hablaba, del que hablaba Prigozhin hace años, que tomó Moniel Caïm en el mundo de la terapia familiar para hablar de esas situaciones que se acercan a un punto de desequilibrio donde van a pasar cosas novedosas, ¿no? Claro, no está garantizado lo que novedoso sea siempre lindo y bueno, ¿no? Esa es la cuestión, y para eso hay que trabajar como lo hacemos en psicoterapia, ¿no? ¿Qué otro comentario? Léanlo el libro, que no se lo vamos a contar. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Me parece hace rato que alguien iba a hablar, ¿no? No sé. Pues no tenemos más comentarios, entonces podemos hacer un pequeño cierre. No sé si Chus y Salvatore quisieran decir algo para cerrar la presentación. Porque Luis me parece que se ha ido, no lo veo más. Ahí está mirándome. Ah, sí, lo veo, ahora lo veo, sí. Bueno, yo no quiero cerrar. Por varias razones. Una, me da como no sé qué que toda la conversación circule acerca de las posibilidades y que yo tenga que cerrar. No. Y aparte, seguro que, no sé, Luis o Salvador tiene algo para decir. Luis había hecho también una de las cosas que él había recogido, fue de los ejemplos clínicos que hay en el libro, en este y en todos los anteriores también, ¿no? En todos hay lo que yo llamaría viñetas clínicas, porque no es la exposición completa de un caso como se hace en un ateneo, ¿no? Institucional u hospitalario, pero sí viñetas más cortas o más largas. En este libro tienden a ser más largas algunas. Luis había recogido que en uno de los capítulos, el sexto capítulo, hay muchas viñetas que tienen que ver con situaciones de psicosis, ¿no? Que por supuesto que Luis está predispuesto a prestarle atención a esos casos porque se ha dedicado un montón de años a tratar ese tipo de casos con extrema habilidad, como recuerdo siempre. Pero da lugar, aparte, a reflexiones que tienen que ver con la elección del tema del Mesías y del exilio del Mesías, ¿no? En particular en relación con una de las personas de cuya situación psicótica me refiero allí,
y donde digo expresamente, ¿no?, que tuvo mucho que ver esta persona, que fue mi paciente, en el interés por la figura esta del Mesías, ¿no? Una señora muy pequeñita, con un acento muy europeo, a quien yo veía acá en los Estados Unidos, y que hablaba con frecuencia de cosas que tenían que ver con lo que ella llamaba el buen Dios, ¿no? El buen Dios, y que eran, ella encontraba en el buen Dios un motivo para poder rebelarse de algún modo contra su síntoma psicótico. Esto era muy interesante. Y ese es un aspecto que no siempre está presente en la psicosis. Es como si en alguna gente hay como una entrega al proceso psicótico, mientras que en otros hay una mayor rebeldía ante el proceso psicótico, ¿no? Y puedo contar brevemente que el síntoma que esta mujer tenía era que ella empezaba a ver todo el mundo de color beige, y ese era su síntoma. Y ella llamaba por teléfono o llegaba al hospital, y ¿qué pasa? Veo beige, era todo lo que decía, porque ya la conocíamos, y entonces ella sabía que cuando veía beige las cosas estaban mal, ¿no? Pero la rebelión de ella era lo más interesante, porque un día yo, que era bastante joven en esa época y bastante poco experimentado en atender este tipo de situaciones, tratando de hacer una buena intervención, yo le dije, bueno, ¿y qué pasa después de todo, ¿no? Si es como ver el mundo con esos filtros que uno pone en una máquina fotográfica, y uno lo ve de un cierto color, dura un tiempo y se va, ¿no? Y ella me miró enojada, ¿no? Y me dijo, pero no, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted pone un filtro, usted sabe que puso un filtro, pero yo de repente veo beige, y el mundo no es beige. El mundo está lleno de colores. Yo quiero todos los colores, ¿no? Entonces ella tenía esta rebelión contra entregarse a ese fenómeno, que era muy importante y que me llevó a, de algún modo, aprender a buscar esa rebelión que no siempre está presente, como un instrumento que puede servir para salir del clima psicótico, ¿no? Me acordé de eso. Sí, magnífico, porque yo quería resaltar para finalizar la importancia de lo bonito de la forma de tus textos, lo profundo de los contenidos, pero como clínico la cantidad de ideas para intervenir. La actitud que a través de la lectura y de haberte visto trabajar, uno puede tener en terapia para estar atento a esos momentos, a esos eventos poéticos o a esas singularidades. Y que parecería que no es posible en la clínica, pero que tiene una gran aplicabilidad. Y ese es repetirte la enhorabuena. Gracias, Luis. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta sesión para presentar el exilio del Mesías. Y muchas gracias a todos por estar presentes hoy, por escuchar las intervenciones tan interesantes que han hecho
los 4 presentadores, bueno, los 3 y el autor. Y bueno, pues compren el libro. Y Les agradezco a todos y espero, realmente sería lindo tener las presentaciones. Todos han casualmente escrito algunas cosas, así que podríamos incorporarlas al blog que tiene Gedisa con trabajos y comentarios, entrevistas en relación con estos libros. Gracias a todos y gracias a todos los que se acercaron hoy. adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós, adiós. Gracias. Chao. Hasta luego, adiós. Muito Hasta luego, bom. muchas gracias. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Parabéns. Gracias. Tchau. Parabéns, Marcelo. Chao, chao.